Noticentro 1, CMI. Riesgo de apagones en el país por deuda de 7 billones de pesos del gobierno con empresas comercializadoras. Distribuidoras dicen que la deuda del gobierno pone en riesgo la operación de suministro de energía. Gremios de energía piden al gobierno convocar subastas para nuevos proyectos de generación eléctrica. Ministro de Hacienda afirma que no hay crisis energética. Consejo Electoral formula cargos al presidente Petro y a su campaña por violación de topes electorales. Presidente Petro dice que comenzó el golpe de Estado y anuncia movilización nacional. Alocución del mandatario sobre la investigación a su campaña por parte del Consejo Electoral. Quieren tumbar al gobierno, dice ministra de Trabajo. No hay golpe de Estado, dice presidente del Consejo Nacional Electoral. Crítica del ministro de Educación. Dice que quemados y mañosos quieren tumbar al presidente. Habría doble racionamiento de agua en Bogotá. Huracán amenaza seriamente a la Florida en Estados Unidos. Ventaja de Kamala Harris sobre Trump en campaña presidencial. Encuesta: las mujeres están inconformes con su empleo. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. En un pronunciamiento conjunto, los gremios de energía y gas advirtieron que el país está en riesgo de un apagón. Las deudas financieras con el sistema, las deficiencias en la infraestructura y la falta de normatividad tienen el sector en crisis. Es una de las advertencias que hizo el Comité Intergremial de Energía, conformado por 6 gremios en el país. Sostiene que Colombia está a puertas de un racionamiento o, en el peor de los casos, de un apagón por la falta de medidas claras y oportunas desde el gobierno nacional. La deuda con las comercializadoras, la falta de normativas para el sector de gas, las energías renovables y la demora en las subastas de cargo por confiabilidad son parte de los riesgos para el sistema eléctrico. Aquí nosotros no queremos que haya un apagón, que aquí nosotros no estamos jugando a que le vaya mal al gobierno, que aquí estamos nosotros protegiendo a los usuarios y que cada uno de las partes de la cadena nuestra venimos trabajando, diciendo con anterioridad y anticipándonos a los hechos para evitar dolores de cabeza. A la fecha, el gobierno le adeuda al sector energético 7 billones de pesos, de los cuales 2.5 billones son por subsidios y el restante 4.5 billones son por opción tarifaria. Que nos pague a la mayor brevedad. Reitero, cerca del 60% de los recursos que he mencionado son deuda del Estado, sin mencionar que el Estado asuma lo de la deuda de la opción tarifaria. Se pide la firma del presidente Gustavo Petro de un decreto para la comercialización de gas natural importado, siendo la primera vez que se entregue para los sectores residencial y vehicular. Sin ese decreto no vamos ni siquiera a poder cubrir los faltantes de gas que tenemos, razón por la cual urge hacerle un llamado al presidente de la República para que firme ese decreto que ya está en presidencia. Se hace el reiterativo llamado para las subastas de proyectos de energía. Ahí se pide mensajes de confianza desde el gobierno para que se garantice la inversión de 9 billones de pesos. Las tecnologías que más energía en firmes nos dan en el sistema son en este momento la energía hidráulica y la energía térmica, y para que en estas subastas se presenten estas dos tecnologías necesitamos confianza. Frente a las energías renovables se hace un llamado de coherencia al gobierno, siendo su bandera de transición energética. Varios proyectos siguen frenados por la falta de gestión en la aprobación de licencias ambientales y consultas previas. Necesitamos triplicar esos esfuerzos para que podamos atender esas necesidades que Colombia necesita en el año 2027 y complementar los demás energéticos que hoy hacen un aporte tan valioso para el país. El plan de ahorro se requiere ante el aumento de la demanda de energía. Este deberá ser inmediato y con estímulos para quienes ahorran energía. Se espera prontas soluciones desde el gobierno nacional.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el país no está en crisis energética y señaló que, por el contrario, se están tomando medidas para garantizar el suministro de electricidad. Ante el llamado de los gremios de la energía para resolver la situación financiera de las comercializadoras, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que se están gestionando los recursos, aclarando que la energía no es el único sector con necesidades. Hay una restricción de caja, esa restricción de caja implica que se está racionando y en la dirección de PAC están examinando el momento oportuno de giro. La caja no es solamente para minas, la caja es para toda la nación. Ante las advertencias del sector privado, el funcionario dijo que no hay crisis energética. No estamos en ninguna crisis de energía porque en principio los niveles de embalse están permitiendo generar alguna corriente, alguna energía de carácter hidráulico. El soporte se está haciendo con las centrales térmicas y están entrando ya varias plantas solares. El ministro Bonilla participó del Comité Nacional de Cafeteros. El Consejo Nacional Electoral formuló cargos y abrió un proceso formal a la campaña del presidente Gustavo Petro por la presunta violación de topes electorales por más de 5.000 millones de pesos. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro, así como a su representante legal Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. También fueron cobijados los auditores de la campaña y los partidos Unión Patriótica y Colombia Humana. La razón sería la presunta violación de los topes electorales en más de 5.000 millones de pesos en la primera y segunda vuelta. Representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña, Lucia Aide Mogollón, Alfonso Tesorera, María Lucit Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores. En la primera vuelta serían más de 3.700 millones de pesos no reportados debidamente, con los siguientes aportes. Por parte de FECODE, 500 millones, del Polo Democrático otros 500 millones, de testigos electorales 931 millones de pesos, en propaganda electoral 351 millones, giros desde el Pacto Histórico 202 millones y operaciones de transporte aéreo por más de 1.241 millones de pesos. Al movimiento político Colombia Humana y al partido político Unión Patriótica por presuntamente permitir la financiación de la campaña presidencial con fuentes de financiación prohibida. En segunda vuelta serían 1.646 millones de pesos no reportados debidamente en los siguientes giros. Un evento en el Movistar Arena por más de 100 millones de pesos, 177 millones en testigos electorales, 962 millones en transporte aéreo y un giro de Colombia Humana por más de 530 millones y por parte del sindicato de Ecopetrol por más de 379 millones. A partir de ahora, las partes que hemos mencionado tienen los términos que fija la ley para empezar a defenderse y presentar las pruebas contrarios de los que aquí aparecen. El presidente del Consejo Electoral explicó que la votación fue de 7 votos a favor de la ponencia y solo 2 magistradas votaron en contra. Y el presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Consejo Nacional Electoral, arremetió contra los magistrados y anunció una movilización nacional. Desde el municipio de Carmen de Viboral, en Antioquia, el presidente Petro arremetió contra los magistrados del CNE. Presidente, llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí. Pero no reaccionaron, no pensaron, se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. El presidente Petro hizo una férrea defensa de la Constitución y advirtió que vienen movilizaciones sociales. Y va a haber movilización del pueblo, claro que sí. Y grande, e inmensa, porque creo que este pueblo se cansó de la ignominia y de la injusticia y de tener que llorar muertos y muertos sin que haya justicia. Y porque creo que llegó el momento de definiciones en Colombia. O vamos a ser un pueblo llevado al matadero permanentemente y llorar y llorar y llorar. O vamos a construir nuestra nación con dignidad.
El presidente reiteró que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para investigarlo y convocó al cuerpo diplomático para informar de la situación al mundo. Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. Le pido al pueblo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo el porqué lo que ha hecho por mayoría el Consejo Nacional Electoral. El presidente Petro reiteró que el Consejo Nacional Electoral no tiene la facultad para investigar al presidente de la República. Tienen dignidad. El presidente Gustavo Petro también reaccionó a la decisión del Consejo Nacional Electoral solicitando hacer público el expediente del proceso que cursa en la Cámara de Representantes para que se conozcan los detalles de la investigación por presunta violación de topes de financiación en su campaña. En su intervención, el presidente aseguró que se rompió el fuero presidencial e hizo una solicitud. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Una a una, el presidente desvirtuó las acusaciones del Consejo Nacional Electoral. Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados. Y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, criticó al Consejo Nacional Electoral tras la apertura del proceso a la campaña de Gustavo Petro y aseguró que hay un sector que busca tumbar al primer mandatario. Gloria Inés Ramírez, una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, hizo una férrea defensa al primer mandatario. El Consejo Nacional Electoral puede abrir investigaciones a las campañas, todas las que sean, pero no puede violar el fuero presidencial. Hace parte de todos los procesos que han venido porque están buscando claramente que el presidente de la República y este gobierno caiga. Hizo un llamado a apoyar las manifestaciones tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de elevar cargos contra el primer mandatario y su campaña. Llamamos a que se respeten las competencias y la Constitución. Defenderemos este programa que fue claramente mandatado por el pueblo colombiano. Ramírez estuvo en el Congreso en la discusión de la reforma laboral. Y esta noche el magistrado César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral, le respondió al presidente Gustavo Petro. Señaló que no es cierto que le estén dando un golpe de Estado al mandatario. Sorprendido se declaró el magistrado César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral, con la afirmación del presidente Gustavo Petro, en el sentido de que la apertura de investigación contra su campaña es un golpe de Estado. No hay golpe de Estado. Muy lejos de nuestros pensamientos, muy lejos de nuestra actitud, muy lejos de todo lo que hemos hecho. Lo único que estamos haciendo es cumplir con lo que establece la Constitución y con lo que establece la ley. Dice el magistrado Lorduy que en caso de que prospere la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con el jefe de Estado, se hará traslado a su investigador competente. Si hubiera sanciones, sí, se deberá dar traslado, por una parte, a la Comisión de Acusaciones, por efecto de que el presidente es un aforado, que solo la Comisión de Acusaciones podrá investigar y sancionar por otros asuntos distintos a las campañas electorales, y por el otro lado se le dará competencia a la Fiscalía para aquellos que no tengan la naturaleza de ser aforados. Dice el magistrado Lorduy que la apertura de investigaciones es una muestra clara de la independencia de poderes. Justamente el magistrado Lorduy será el invitado en Pregunta Yamid después de CMI, emisión central, a las 10 de la noche. Y el ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que politiqueros mañosos están tratando de tumbar al presidente de la República. El primero en realizar una defensa férrea al presidente de la República fue el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien además tuvo fuertes críticas sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral. Politiqueros quemados y mañosos no van a pasar por encima de la voluntad popular. El voto se respeta y los demócratas sabremos defender a la patria. No van a pasar. Los volveremos a derrotar, cueste lo que nos cueste. En otras publicaciones invitó al pueblo a lo que ellos llaman la defensa de la democracia. Y opiniones divididas se escucharon hoy en el Congreso de la República luego de conocerse el pliego de cargos contra directivos de la campaña Petro Presidente por la presunta violación de topes electorales.
Independientemente del partido político al que pertenecen, todos los congresistas consultados por Noticentro 1 CMI coinciden en afirmar que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar a Gustavo Petro como presidente de la República, que por ser un hombre aforado, tener un fuero especial, le corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en tal caso, hacerlo. El único encargado de juzgar a un presidente de la República, y no es un invento de nadie, de derechas o de izquierdas, sino que está contemplado en la Constitución de 1991, es que sea la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Era lo más justo, lo más necesario para el país. Se reclama en esta instancia que haya independencia de poderes, y eso marca y habla bien de una democracia que necesita crecer y tener madurez. El Consejo Nacional Electoral, según el Consejo de Estado, es el competente, es una sola apertura. Iniciará, por supuesto, la investigación de la campaña, no del presidente. La ley es la ley y hay una auditoría contable forense que es plena prueba, como en una investigación de lavado de activos. Nunca antes se había visto que se consideraran los gastos de testigos post a la elección, gastos de campaña. Y demuestra de todas maneras un juego político que reafirma la tesis del presidente que nos viene alertando desde hace ya varios meses. Y como era de esperarse, los miembros de la oposición celebran la investigación contra la campaña de Petro Presidente 2022, mientras que los afiliados al gobierno dicen que se ve que hay juego politiquero contra el hoy mandatario de los colombianos. Como un golpe a la democracia, calificaron los sindicatos la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar al presidente de la República por violar los topes en los gastos de su campaña presidencial. Este es un golpe a la democracia colombiana. Pese a la calificación, afirman que la investigación sí se debe dar, pero no en contra del presidente, sino contra quienes estaban al frente de la campaña. Esa investigación no tiene problema, porque es una investigación contra el gerente de la campaña y la campaña misma. La que nosotros estamos diciendo que es ilegal e inconstitucional y que por tal motivo es un golpe a la democracia y un golpe de Estado del presidente de la República, es investigar al presidente de la República. Anunciaron acciones jurídicas contra la decisión del Consejo Nacional Electoral. Haremos las respuestas jurídicas, políticas y sociales más pertinentes para conjurar este perverso golpe a la democracia en Colombia. También aseguran que los dineros girados por FECODE no se destinaron a la campaña presidencial, sino a la Colombia humana. Ante la escasez de lluvias en los embalses que abastecen de agua a Bogotá, la empresa de acueducto advirtió que podría endurecerse el racionamiento de agua en la capital del país. En ese momento el sistema Chingaza tiene una ocupación de 43.3% y está a tan solo 7 puntos porcentuales de llegar a lo que la alcaldía de Bogotá denominó como el día cero. Las alarmas están encendidas, pues su tendencia continúa siendo descendente. Pues lo que podemos controlar nosotros es el consumo. No podemos controlar las lluvias, no podemos garantizar, y además la expectativa es que en estos meses, de acuerdo al comportamiento histórico, las lluvias no sean las más prominentes en el sistema Chingaza. A pesar de que en Bogotá continúan cayendo fuertes aguaceros, en los embalses de Chuza y San Rafael sigue predominando el tiempo seco. Sobre todo que en los turnos en los que le corresponde a los municipios de la Sabana, la restricción, sobre todo al día siguiente, que es el día del restablecimiento, cómo se aumenta un poco el consumo de la ciudad. De llegar al día cero se manejarían 2 turnos de racionamiento al día. 2 motociclistas arrastrados por arroyos en el norte de Barranquilla fueron rescatados de la fuerte corriente en medio de un torrencial aguacero. Uno de los casos ocurrió en la calle 82 y el otro en la carrera 43. Por tercer día consecutivo, la ciudad se paralizó por la creciente de los arroyos. Se reportaron varias emergencias en las que la ciudadanía actuó como socorrista, salvando a las personas que fueron sorprendidas por la fuerza de las aguas que cruzan la ciudad. Estados Unidos se prepara para enfrentar al que han denominado como el peor huracán en 100 años. Milton, de categoría 5, alcanzó vientos de 265 kilómetros por hora en el Golfo de México y se dirige hacia la costa oeste de Florida, donde las autoridades locales advirtieron a los ciudadanos que si no evacúan, morirán. Vientos huracanados y olas devastadoras ponen en peligro a millones de personas en México y Estados Unidos.
Las autoridades instan a los residentes de la costa oeste de Florida a evacuar de inmediato, subrayando la gravedad de su impacto potencial. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió sobre el posible impacto del huracán, instando a la evacuación urgente de varias zonas de Florida. I've been briefed by senior leaders of this administration who are driving up preparedness for Hurricane Milton, which could be one of the worst storms in 100 years in Florida. Con vientos máximos sostenidos de 265 kilómetros por hora, el huracán Milton ya tocó tierra en la costa caribeña mexicana, trayendo fuertes vientos que derribaron árboles e interrumpieron líneas eléctricas en el sur del país. Se pronostica que la tormenta toque tierra estadounidense la noche del miércoles en algún lugar de la costa central del Golfo de Florida. Su fuerza podría desatar una marejada ciclónica récord. A 4 semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una nueva encuesta realizada por The New York Times muestra que la vicepresidenta Kamala Harris aventaja por 3 puntos porcentuales al candidato republicano Donald Trump. Un sondeo nacional realizado por The New York Times señala que la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial del Partido Demócrata, cuenta con una intención de voto del 49%, frente al 46% de su contrincante, el republicano Donald Trump. Y es que Kamala, después del debate presidencial del pasado 10 de septiembre, ha reforzado la preferencia entre los votantes de mayor edad y ha comenzado a ganar terreno entre los republicanos. Según una encuesta realizada con Siena College, ha conseguido el apoyo del 9%. Los posibles votantes ven a la demócrata como la candidata que representa el cambio para el país. Sin embargo, la encuesta también revela que la mayoría de votantes confían en Trump para gestionar lo que consideran temas importantes como la economía y la inmigración, por lo que algunos electores podrían verse influenciados para cambiar de opinión. Israel amplió su invasión terrestre en el sur del Líbano y desplegó nuevas tropas. Esta es la primera división de reserva en ese país y se encargará de desarrollar misiones puntuales que pretenden desarmar las múltiples y pequeñas fortalezas que Hezbollah construyó en la región. Al menos 35 palestinos murieron en las últimas horas en el centro y en el sur de la Franja de Gaza por ataques del ejército israelí. Mientras tanto, en el norte, tanques israelíes continúan destruyendo edificios y avanzando hacia el corazón de Jabalia, la ciudad donde desde ayer emitieron órdenes de evacuación a los refugiados en los campamentos. Estas personas dicen que están en pánico por el cerco militar y por los ataques aéreos, lo cual les impide evacuar. Los embajadores de Egipto, Argelia e Irán se solidarizaron con el Estado palestino y ratificaron que la solución para el conflicto entre Palestina e Israel es la existencia de 2 estados y un cese el fuego inmediato. Así lo dejó claro Egipto, uno de los países que ha estado mediando y buscando una solución. As for the solution, Egypt has always been very clear from 1948. There has got to be a Palestinian state. There is absolutely no other alternative but a 2-state solution, a state for the Palestinians in their homeland, in the West Bank and in Gaza. Argelia, por su parte, pide parar la agresión. Algeria, as a member of the Security Council in the United Nations, is giving all its support to stop the ongoing war against the civilians in the Gaza Band, and we are doing all we can at the United Nations level so as the international law be applied and to stop that genocidal war against the civilians in the Palestinian territories occupied. Irán dice que si recibe un nuevo ataque por parte de Israel, responderá. Irán está poderoso y vamos a responder a cualquier acción del enemigo. Pueden poner en prueba nuestra voluntad, no tenemos ninguna duda y lo hemos mostrado en el pasado. La respuesta, la reacción de Irán contra cualquier ataque del régimen usurpador es bastante clara. Vamos a responder proporcionado y similar e incluso más fuerte. 2 pioneros de la inteligencia artificial ganaron el Premio Nobel de Física. Se trata del científico estadounidense John Hopfield y del británico-canadiense
Geoffrey Hinton. Hinton, considerado el padrino de la inteligencia artificial, ha dicho que esta está revolucionando la forma en que trabajamos y por su parte Holdfield, de 91 años, creó una memoria asociativa que puede almacenar y reconstruir imágenes y otros tipos de patrones en datos. Investigadores de China y Reino Unido crearon un grupo de nanorobots capaces de tratar aneurismas cerebrales. Investigadores de la Universidad de Edimburgo y cirujanos de un hospital de Shanghái han creado nanorobots magnéticos, 20 veces más pequeños que un glóbulo rojo, que podrían utilizarse para tratar las temidas consecuencias de los aneurismas. Estas dilataciones de los vasos sanguíneos en una arteria del cerebro que pueden romperse y causar hemorragias graves y hasta mortales en muchas ocasiones, además de todo un abanico de daños cerebrales. Este avance permitiría un tratamiento preciso y con un riesgo relativamente bajo de estas afecciones responsables de unas 500.000 muertes al año en todo el mundo, según lo afirma el equipo internacional que desarrolló el estudio. Las disidencias de las FARC atacaron Caloto y Corinto en el Cauca. Guerrilleros ingresaron a 2 entidades financieras y robaron 45 millones de pesos en efectivo. Atención a estas imágenes. El video corresponde al momento exacto en el que las disidencias de las FARC ingresan al Banco Agrario ubicado en Corinto, departamento del Cauca. Con armas de largo alcance, uniformados y amedrentando a los usuarios que se encontraban en la entidad financiera, se llevaron más de 30 millones en efectivo. En Corinto, en el Cauca, estamos en una confrontación, en una guerra contra los grupos armados ilegales, particularmente estos. Además de este robo, también se presentaron fuertes combates contra la fuerza pública. Ingresaron también al Banco Agrario de Caloto en Cauca. Probablemente haya heridos dentro del grupo de atacantes, de acuerdo con el reporte que hemos recibido. La población civil ha quedado en medio del fuego cruzado. En carta remitida a la Justicia Especial para la Paz, los miembros del último secretariado de las FARC renunciaron a la presunción de inocencia y se hicieron responsables por todos los crímenes y delitos que cometió esa guerrilla. Lo que hacen los miembros del último secretariado que tuvo la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Milton de Jesús Toncel o Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, es renunciar a su presunción de inocencia, es decir, asumir las responsabilidades por todos los crímenes que cometió esa guerrilla como máximos comandantes. Dicen en la misiva: renunciamos a nuestro derecho universal a la presunción de inocencia respecto a todos los hechos, conductas previamente definidos y contrastadas que hasta ahora nos han sido atribuidos en todos los macrocasos investigados en esta jurisdicción y en las que hemos aceptado nuestra participación, responsabilidad y la seguiremos aceptando. Es ofreciéndole a la JEP una salida de ese laberinto en que se metieron para que pueda avanzar realmente en su tarea fundamental, que es garantizar el cierre judicial del conflicto. Mañana, en rueda de prensa, los exmiembros del secretariado de las FARC, hoy Partido Comunes, explicarán más en detalle su decisión. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que alias Gafas, carcelero de Ingrid Betancourt y quien hoy hace parte de las disidencias, no debe continuar desempeñándose como gestor de paz. En medio de una ceremonia de ascenso de 17.000 policías, el ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez, lanzó un fuerte mensaje y aseguró que alias Gafas no debería ser gestor de paz. En el supuesto indicado respecto de alias Gafas, naturalmente que mi criterio, el mío, porque esta no es decisión del ministro de Defensa ni del Ministerio de Defensa, el mío es que una persona en esas condiciones no debe continuar como gestor de paz. Según las autoridades militares, hay informaciones sobre que alias Gafas habría regresado a actividades delincuenciales apoyando a alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias FARC del Estado Mayor Central. La designación la hizo directamente el gobierno del presidente Gustavo Petro, donde se designó como gestor de paz a Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, quien pertenecía a las extintas FARC. La reforma a la justicia radicada esta noche en el Congreso contempla rebajas del 50% para delitos graves si hay aceptación de cargos y colaboración.
En el Salón de la Constitución del Congreso fue radicado el proyecto de reforma a la justicia por la ministra Ángela María Buitrago, la fiscal Luz Adriana Camargo y el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra. Reducir los altos niveles de impunidad. El presidente de la Corte dijo que no habrá ningún beneficio de casa por cárcel. Va a haber una sentencia pronta, en menos de un año. Esta figura puede ser utilizada en los delitos de homicidio y lesiones personales culposas, que a través de ese principio que permite la interrupción, la suspensión de la acción penal, se pueda lograr el desmantelamiento de estructuras criminales. Se esperaría que a mediados del próximo año el proyecto se convierta en una ley de la República. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, reveló que se hicieron nuevos requerimientos de información sobre los predios que ofreció para la venta el expresidente Álvaro Uribe en el ubérrimo. De esta manera, la entidad que inauguró nueva sede en la capital del país se encuentra aún en revisión técnico-jurídica con el fin de determinar la viabilidad de los predios del ubérrimo ofertados por el expresidente Álvaro Uribe para su adquisición. Se busca materializar la compra de 192 hectáreas en el predio El Porvenir en Córdoba para que pasen a manos de campesinos sin tierra. Y bueno, estamos revisando de forma detallada la viabilidad o no de esa operación, eso es muy importante. Uno de estos predios ya culminó la primera etapa de viabilidad, pero se ha solicitado información adicional sobre los predios restantes con el fin de tener insumos necesarios para continuar el proceso de compra. Uno, estamos esclareciendo la condición de su propiedad, o sea, puede ser baldío, eso lo sabe el expresidente. El pronunciamiento fue hecho durante la alianza de cooperación entre Colombia y Estados Unidos a través de USAID para agilizar el proceso de formalización de tierras en el país y avanzar en el cumplimiento del acuerdo del proceso de paz. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó 66 de los 80 artículos de la reforma laboral. Este martes fueron avalados los artículos relacionados con la protección para el trabajador y los derechos sindicales. La ministra de Trabajo explicó que la plenaria aprobó un bloque de artículos relacionados con los derechos sindicales. Hoy salió el bloque de los colectivos, solamente nos faltó un artículo que es el 67, que será el que encabece el próximo bloque, que es el que tiene que ver con la contratación sindical. Y aquí la posición nuestra es acoger lo que está planteando la OCDE y los compromisos que el gobierno había adquirido con estas instituciones, y es que los contratos sindicales desaparecen como figura, y si los sindicatos se quieren transformar en empresas, pues nosotros vamos a apoyar que se transformen. Y es que ya restan solo 14 artículos de la reforma laboral que serán discutidos la próxima semana. Entre los artículos más importantes que vienen en discusión y que son los más álgidos, por eso también quedan hacia el final de la discusión, son por ejemplo el de contrato de aprendizaje de los estudiantes del SENA que están acá, que están en programas teórico-prácticos, y lo que buscamos es devolverles la laboralidad a su contrato. Este martes se despejaron 13 artículos de la reforma laboral. La calidad de los empleos en Colombia ha mejorado en los últimos 3 años, según un estudio de ANIF. Sin embargo, las mujeres se sienten menos satisfechas con sus condiciones laborales. Según el estudio de ANIF, la calidad del empleo en Colombia ha mejorado desde 2021. Para las mujeres los índices se han mantenido relativamente estables, mientras que para los hombres la calidad de empleo ha aumentado. Y eso se ve también reflejado en otro tipo de beneficios que recibe vía ingreso el trabajador. Entonces son esos factores: formalidad, tipo de contrato y ingresos extra por bonificaciones son los factores que lo han explicado. ¿Quiénes se sienten más satisfechos con la calidad de su empleo, los hombres o las mujeres? Para los hombres juega un factor muy importante la calidad del empleo medida como el contrato, la formalidad. Y para el caso de las mujeres es muy importante el tipo de horario. Los jóvenes presentan mejores índices de calidad laboral que la población mayor a 28 años. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,71% a 1.300 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 4,35% a 2.400 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó,
con una pérdida de 4,45% a 1.825 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,29% a 33.100 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.233 pesos con 54 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.030 pesos. Un euro cuesta 4.630 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 48 centavos. El azúcar se transó en 22,46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73 con 89 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77 con 50 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.825 pesos. Y ahora una historia que inspira. En Bucaramanga, una mujer creó e impulsa una fundación para apoyar la educación de niños de bajos recursos. Vivir para inspirar. Esta no es una escuela de vereda ni colegio de barrio, es la taberna del tío Mo, donde una joven madre le apostó a un doble negocio y sueño, la enseñanza de día y la rumba de noche. Ubicado en el norte de Bucaramanga, en este bar diariamente niños en pobreza aprenden a leer y escribir. Este proyecto tuvimos que iniciarlo en una taberna improvisada de madera del mismo 12 de octubre. Lo iniciamos allí porque lastimosamente el salón comunal del barrio no estaba disponible para esto. Ahí no van a tomar cerveza, ahí van a estudiar, ya que nosotros no tuvimos la oportunidad, pues qué bueno que ellos sí tienen esa oportunidad de estudiar y ese apoyo. Gracias a una beca que ganó en la alcaldía, Catherine estudia licenciatura infantil y enseña. Inició con 50 niños y hoy suman 100. El proyecto llamado Colores de Manantial combina clases con deportes y reciclaje en el barrio, con lo que busca cambiarle el futuro a estos niños. Y hasta aquí, Noticentro 1, CM.